Bienvenidos a la historia de Ye, un hombre que alguna vez vivió una vida llena de turbulencias, pero después de todo, encontró una nueva vida donde el amor y la esperanza se convirtieron en la motivación para seguir adelante. Sin embargo, los fantasmas del pasado no se dejan ir tan fácilmente. Hoy nos adentraremos con Ye en un momento lleno de tensión cuando una llamada inesperada de su exesposa lo arrastra de nuevo a recuerdos dolorosos. Todo parecía estar en calma, pero el pasado vuelve a golpear su vida con fuerza, obligándolo a enfrentar decisiones difíciles. ¿Podrá Ye superar las heridas que aún no han sanado? ¿Será esta llamada de su exesposa el final? ¿O abrirá una nueva puerta? Acompáñame para descubrir más sobre los desafíos y la lucha interna de Ye. Vamos a emprender juntos este viaje lleno de emociones y tensión. El camino de regreso al norte se extiende bajo el sol abrasador, las tiras de asfalto brillan como si se derritieran con el calor ardiente del mediodía. El viento de los campos secos golpea su rostro trayendo consigo el olor a polvo, el metal de los vehículos y el sudor salado. Cada vuelta de rueda es como el latido del corazón de Ye, regular pero pesado. Ha recorrido la mitad del camino. En los últimos días las comidas han sido paquetes de arroz frío y el sueño una manta improvisada al borde del camino. Su cuerpo está agotado, la camisa empapada de sudor, pero en sus ojos aún brilla algo, la luz de alguien que tiene un hogar al que regresar. Detuvo la moto bajo un árbol de gao, donde había un poco de sombra entre el largo y árido camino. Abrió una botella de agua, tomó un pequeño sorbo y luego miró su teléfono. En la pantalla apareció una foto de aquel día Huyen, sentada en el centro maya, acurrucada en su regazo, ambas sonriendo bajo el sol de la tarde. Una sola foto, pero para él era como si todo su mundo estuviera contenido en ella. Ye tocó la pantalla con suavidad como temiendo borrar esa sonrisa. Su voz salió baja, temblorosa con la sequedad de su garganta. «Volveré pronto. Ustedes cuídense». Esas palabras se perdieron en el viento, nadie las escuchó, solo los campos lejanos y un pájaro pequeño que acababa de volar al cielo. Pero en el corazón de Ye, esas palabras eran una promesa. Una promesa para sí mismo, sin importar cuán largo sea el camino. Sin importar cuán ardiente sea el sol, él debe regresar. El viento caliente sopló levantando nubes de polvo. Ye agachó la cabeza, arrancó la moto vieja, el motor ronco retumbó bajo el sol abrasante. Sujetó con fuerza el manillar mirando al norte, hacia esa pequeña casa, hacia las dos personas que lo esperaban. Las ruedas volvieron a girar fusionándose con la multitud de viajeros, y en medio de la vasta carretera de tierra, el sonido del motor tan pequeño parecía el latido del corazón de un hombre luchando contra el mundo solo para regresar al amor de su vida. Después de la gran lluvia, el cielo parecía haber sido lavado claro y suave. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las palmas, iluminando el pequeño jardín frente a la casa donde Huyen y Maya estaban ocupadas trabajando. La tierra aún estaba húmeda y el aroma a lluvia se mezclaba con el olor a vegetales frescos que flotaba en el aire. Huyen se agachaba, sus manos morenas, suavemente, arrancaban las malas hierbas y cultivaban la tierra. Cada golpe de la azada, cada fila de vegetales parecía contener una nueva esperanza. Maya corría alrededor, su vestido floral ondeando al viento con una canasta pequeña en la mano y las mejillas sonrosadas por el sol de la mañana. «Mamá, he arrancado una gran planta de hierba», exclamó la niña con una voz clara como el canto de un pájaro. Huyen levantó la vista, sonrió amablemente y pasó la mano para secar rápidamente el sudor de la frente de su hija, dándole una advertencia suave. «Muy bien, pero no te manches el vestido, o tendrás que lavar más tarde». Las risas de madre e hija resonaron en el jardín, se mezclaban con el susurro del viento y el aroma de la tierra después de la lluvia, una paz sencilla pero reconfortante.
Al mediodía, cuando el sol ya estaba alto, madre e hija se dirigieron al campo de maíz detrás de la casa. El vasto campo se extendía hasta donde alcanzaba la vista con los granos de maíz dorados y pesados bajo el sol. El sonido de las hojas secas de maíz crujía y el viento que pasaba entre ellas parecía una melodía del campo. Huyen se agachaba para recoger las mazorcas, sus manos endurecidas pero con una mirada suave. Maya corría por allí, su cabello desordenado, riendo a carcajadas. «Mamá, ya recojo una», dijo la niña levantando una mazorca tan grande como su brazo. Huyen sonrió. «Eres muy buena hoy, seguro venderemos muchas». Las dos siguieron recogiendo juntas, llenando las cestas de mimbre, y luego regresaron a casa bajo el suave sol de la tarde. La pequeña cocina volvió a encenderse. La olla de agua hervía, el humo blanco subía en espirales y el aroma del maíz cocido llenaba la casa. Maya estaba sentada al lado. Sus ojos redondos agitaba un abanico de bambú con entusiasmo y preguntaba: «Mamá, ¿cuándo se cocerá el maíz?». Huyen sonrió. «Cuando huela a dulce por toda la casa, ya estará listo». Efectivamente, poco después el aroma del maíz cocido se dispersó por toda la casa. Los granos de maíz eran de un dorado brillante, brillaban con suavidad, y el vapor caliente hacía que la cocina se sintiera más cálida. Maya dio un bocado, sus ojos entrecerrados, asintiendo. «Está muy dulce, mamá», Huyen. La miró comer con gusto, su corazón se derretía. Los días difíciles, los momentos de cansancio parecían valer la pena solo por ver esa sonrisa. Por la tarde, cuando Maya ya estaba dormida, Huyen se quedó sentada en el porche en silencio. La luna llena colgaba sobre el árbol de palma, iluminando el jardín recién regado. Las gotas de rocío brillaban como si fueran los ojos de alguien observando. El sonido de los grillos cantando junto a los arbustos de plátano, el viento suave que pasaba entre las cañas, todo era tranquilizador. Miró la pequeña casa, miró a su hija dormida bajo las mantas cálidas y una sensación de paz y fortaleza llenó su corazón. Los días de miedo, las noches temblorosas por la oscuridad, ahora parecían desvanecerse con la brisa. Huyen levantó la cabeza y susurró con voz firme: «Si ella vuelve a molestar, llamaré a la policía». «Ya no tengo miedo». La luz de la luna iluminaba el rostro de Huyen, que parecía a la vez suave y fuerte. El viento acariciaba su vestido y el aroma del maíz cocido aún flotaba en el aire dulce y cálido, como una afirmación de que la vida, aunque marcada por el dolor, aún puede florecer a partir de ese sufrimiento. Y en ese momento, Huyen supo que realmente había superado su pasado. En la habitación improvisada, al borde de la carretera, Ye estaba sentado solo iluminado por la débil luz de una lámpara de aceite. El olor a humo flotaba suavemente en el aire como una pintura tranquila en la noche. Mientras sus pensamientos vagaban, de repente el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Miró la pantalla, era el número de su exesposa. No podía recordar la última vez que recibió una llamada de ella. Todo había quedado atrás hace mucho. Pero ¿por qué ahora en este momento? Dudó por un instante, luego levantó el teléfono. La voz fría de su exesposa llegó del otro lado de la línea. «Quiero verte». Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejándolo en shock. Sujetó con fuerza el teléfono, una sensación de nudo en la garganta lo ahogaba. Habían pasado tantos años desde que se alejó de ella, huyendo de los recuerdos oscuros y el sufrimiento de aquel matrimonio. Pero ahora ella aparecía de repente fría, pidiendo una reunión. Ye miró por la ventana. La luna brillaba débilmente entre las ramas de los árboles, como una herida que no cicatriza. Su corazón latía con más fuerza, pero intentó mantener la calma, contener las emociones que subían a su pecho. ¿Por qué ahora su voz sonaba firme, llena de rabia? ¿Por qué me buscas después de tantos años? El silencio llenó el espacio. Ye contuvo la respiración esperando la respuesta. Solo hubo silencio por un largo rato,
hasta que finalmente ella respondió con una voz suave pero fría: «Necesito que firmes un papel de acuerdo para la división de bienes, dividir la casa». Los ojos de Ye se entrecerraron. Esas palabras eran como olas golpeando la orilla, cada una calando en su mente. Su corazón latía desbocado no por la sorpresa, sino por la furia que lo invadía. Los detalles de su vida pasada con ella, regresaron los recuerdos que había intentado enterrar, de repente surgieron como una tormenta. Sopló profundamente la ira, empezaba a arder en su pecho. Miró la mesa donde aún estaba una foto de su antigua familia, donde había una imagen de ella de aquellos días felices que ahora le parecían falsos. Sus manos se apretaron, su mente daba vueltas, la rabia lo hacía perder el control. «Ya no tienes derecho a llamarme», gritó su voz como un rayo que destrozó el silencio. «Lo tomaste todo de mí y ahora vienes a pedir lo que me queda. ¿Quién te crees que eres?». Del otro lado solo hubo silencio por un momento, y luego el sonido de su respiración se escuchó como si estuviera observando, esperando una reacción de Ye. Finalmente ella habló: «No quiero molestarte, solo necesito que firmes el papel. Después me iré». Esas palabras golpearon el corazón de Ye. Cada palabra era como una daga fría sin piedad. Sintió que todo lo que había luchado por construir, lo que había intentado proteger, estaba ahora en peligro como una tormenta que se desataba a su alrededor. Miró por la ventana donde la luna seguía brillando suavemente, pero ya no le daba la sensación de paz que antes. Apretó el teléfono una vez más, luego suspiró. Su voz se suavizó, pero aún mantenía la determinación. «¿Quieres que firme? Está bien. Pero si te atreves a lastimarme otra vez, no te lo perdonaré. Ya estoy cansado y no voy a dejar que me arrastres nuevamente a tus pesadillas». Ella no respondió, solo se escuchó el sonido del tono de llamada del otro lado. Ye colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y soltó un largo suspiro. Las palabras que acababa de decir seguían resonando en su cabeza como un torbellino golpeando su alma. Sintió que la tensión nunca lo había dejado. Miró de nuevo la habitación oscura, el lugar en el que había compartido tanto tiempo con ella, el lugar donde los recuerdos tristes aún lo acosaban cada noche. La ira se fue desvaneciendo dejándole un vacío indescriptible. Pero sabía que pase lo que pase no dejaría que ese pasado regresara nunca más.